Lo que vimos la reunión pasada fue hicimos en particular, esto lo hicimos con calma, en particular hicimos este ejemplo, que mapeábamos una transformación que toma R2 y lo manda a R2, ¿sí? Y vimos que si yo actuaba la transformación sobre la suma de los dos vectores, es la transformación sobre cada uno de ellos. Y cuando aplicábamos sobre la transformación actuando sobre el vector, sobre alfa veces un vector, esto nos da el escalar y lo puedo hacer actuando sobre la transformación, actuando sobre el vector. Entonces vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a continuar haciendo ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos unos ejemplos de transformaciones lineales. Hay una parte que es cambio de base. Para cambio de base, ahí vamos a regresar en cambio de base. Ahorita quiero aclarar transformación lineal. Sí, ahorita lo que necesito es transformación lineal. Entonces, para transformación lineal vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy parecido. La pregunta dice, determine si la transformación, la pregunta es determine si las siguientes transformaciones dadas de el espacio B a el espacio W, del espacio B al espacio de W, es lineal. Me voy a referir al problema 3. Sigo en el libro Grossman. Dice lo siguiente: sea una transformación T tal que mapea elementos de R3, los mapea a R2, donde la transformación T toma elementos de la forma X, Y y Z y los manda a elementos XY. Así. Entonces, demostración. Entonces, decimos lo siguiente: sea B1, que B1 y B2 son vectores que pertenecen al espacio vectorial B. Entonces, como pertenecen más que el espacio vectorial B, pertenecen a R3, entonces, la transformación sobre entonces me quedaría, entonces B1 va a estar dado como X1, Y1 y Z1. Y el vector B2 va a estar dado como X2, Y2, Z2. ¿Sí? Lo que ya me dicen es que si yo hago actuar la transformación sobre el vector B1, me va a dar la transformación cuando actúe sobre X1, Y1, Z1. Lo que me va a dar es simplemente XY.
es decir, un vector de R2 sería X1, Y1. Y la transformación actuando sobre el vector B2 va a ser dado como la transformación sobre X2, Y2, Z2. Y lo que me dice la transformación lineal es que lo va a mapear en un elemento que se llama X2, Y2. Entonces, lo que me dice, para que sea transformación lineal, lo que debe pasar, la primera propiedad que me dice es que la transformación actuando sobre B1 más B2, esta la puedo escribir como la transformación actuando sobre el vector B1. En lugar de B1 le voy a poner X1, Y1, Z1. Al vector B1 le estoy sumando el vector B2. X2, Y2, Z2. Yo sé sumar vectores porque sé que como es un espacio vectorial, se cumple la operación de cerradura para la suma. Entonces esta tiene que ser igual a X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Y X1, o sea, como sabemos que como R3 es un espacio vectorial, no me piden que lo demuestre, me dicen que es un espacio, aparte nosotros ya lo demostramos. Entonces, cuando yo tomo dos vectores y los sumo, este nuevo vector pertenece a R3 también. Entonces, a este vector le hago actuar la regla y entonces me va a dar X1 más X2, Y1 más Y sub 2. Y este vector lo puedo escribir como X1, Y1 más X2, Y2. Y este primer término es la transformación actuando sobre el vector B1. Y este segundo término es la transformación actuando sobre el vector B2. Entonces podemos concluir, por lo tanto, la transformación actuando sobre el vector B1 más el vector B2 se va a escribir como la transformación actuando sobre el vector B1 más la transformación actuando sobre el vector B2. Se cumple esa operación. Vamos a ver la siguiente. La siguiente operación me dice que sea alfa que pertenece a los números reales y B que pertenece a R3, tal que la transformación actuando sobre este vector B lo puedo escribir como la transformación actuando sobre X, Y, Z, el vector columna, y este solamente me deja la componente X y Y. Muy bien. Entonces ahora tenemos la transformación actuando sobre alfa veces el vector B. Lo voy a poder escribir como la transformación actuando sobre el vector B sería X, Y, Z. Como R3 es un espacio vectorial, se cumple la operación de cerradura para la multiplicación por un escalar. Entonces este alfa lo puedo meter al vector multiplicando componente a componente, ¿verdad? Y esto lo que me va a dar es la transformación actuando sobre alfa X, alfa Y, alfa Z. Y como R3 es un espacio vectorial, este nuevo vector que tengo acá también está en R3. Entonces yo puedo hacer actuar la transformación y lo que me dice es que solamente me va a dejar las dos primeras componentes. Sería alfa de X, alfa de Y.
Y esto sería alfa veces XY. Y esto es alfa veces la transformación sobre el vector B. Ya podemos concluir. Por lo tanto, la transformación actuando sobre alfa veces el vector es igual a alfa veces la transformación actuando sobre el vector. Y ya terminamos. Por lo tanto, como se cumplen las dos propiedades de una transformación lineal, podemos asegurar que esta transformación T es una transformación lineal. Por lo tanto, la transformación T que mapea vectores X, Y, Z y los manda como X y Y es una transformación lineal. Y ya terminamos. Lineal. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a parar un ratito la grabación para que puedan tener tiempo para anotar. Hasta esta parte, ¿alguna duda? ¿Dudas? Chicos. No, por el momento no, maestra. Muy bien, entonces déjenme parar la grabación. Voy a parar tantito la grabación.